Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Saray Domínguez, soy estudiante de psicología, al igual que mis compañeros. Es un placer poder estar con ustedes. Y hoy desde la asignatura de Fundamentos de Intervención en Neuropsicopedagogía y bajo la tutoría del profesor Norman López traemos una temática que les será de gran utilidad e interés. ¿Alguna vez se han preguntado si realmente están leyendo correctamente o si en verdad le están sacando el máximo provecho a su lectura? Muchos estudios revelan que al momento de leer, si se hace de una manera adecuada, podemos recordar y aprender hasta el 90% de la lectura. Y por eso hoy traemos una técnica altamente efectiva llamada SQ3R que sirve para poder mejorar la capacidad de comprensión lectora y sacar el máximo provecho para contribuir al aprendizaje, sea para nuestros niños, para nosotros como estudiantes o a quien interese. Sin más preámbulo, inicialmente procederemos a algunos conceptos básicos para colocarnos en contexto y luego pasaremos propiamente a la técnica, algunos ejemplos, conclusiones y finalmente un espacio de preguntas. A continuación, mis compañeros profundizarán en cada uno de estos aspectos. Muchas gracias, Saray, por la antesala. Me presento, mi nombre es Javier Escalona. Claramente, como lo mencionó mi compañera, es necesario colocarnos en contexto y para ello vamos a conocer un poco de tres puntos claves para comprender esta técnica. En primera instancia, ¿qué es la comprensión lectora? ¿Cómo la atención permite que esta comprensión pueda darse? Y finalmente, cómo estos dos procesos permiten que surja o se genere el aprendizaje. A continuación, vamos entonces a conocer un poco de lo que es cada uno de ellos y la relación que existe entre estos tres. La comprensión lectora, según Gutiérrez 2016, es la capacidad de comprender las ideas de un texto leído, relacionando los conceptos con el contenido y los saberes previos, para sacar conclusiones y emplearlas como recurso para aprender, estudiar, obtener información, etc., por lo que se requiere de habilidades cognitivas como la atención para interpretar, analizar e inferir el mensaje de la lectura, la cual, según Portellanos y García, es vista como un mecanismo de acceso a la cognición, funcionando como un sistema de filtraje para focalizar, seleccionar, priorizar, procesar y supervisar la información que recibimos de estímulos internos y externos. Es decir, la atención es un estado de activación adecuado que nos permite seleccionar y priorizar eficazmente la información que deseamos procesar, favoreciendo el control voluntario y consciente del comportamiento. En este orden de ideas, la atención resulta ser un factor clave para el proceso de aprendizaje, a través del cual conseguimos un cambio en los conocimientos, las creencias, la conducta y las actitudes como resultado de experiencias vividas, que incrementan nuestro potencial y capacidades para desempeñarnos de mejor manera en nuestras actividades presentes y futuras. Es decir, que el aprendizaje es un proceso dinámico, con el fin de lograr un cambio en la conducta y en los procesos cognitivos, como consecuencia de la experiencia que se obtiene de la adaptación a ambientes cambiantes y de exigencia, siendo entonces la comprensión lectora una de las capacidades más poderosas para aprender. Es necesario que tengamos a la mano hojas en blanco, lápiz, borrador, sacapuntas y por supuesto un libro o un artículo que queramos leer. El primer paso de la técnica SQ3R es leer. El segundo es representar. Y los estaré explicando en conjunto porque el uno depende del otro. Ok, para leer adecuadamente debemos tener en cuenta la preparación previa, saber cómo estamos leyendo y con qué objetivo lo hacemos. Antes de leer debemos estar en un ambiente adecuado, sobre todo tratar de colocar toda nuestra energía solo en leer. Y con esto me refiero a que debemos evitar distracciones, como por ejemplo escuchar música al mismo tiempo que leemos o estar pendiente a las notificaciones del teléfono. Y esto es porque mientras estamos leyendo es muy fácil perder la concentración, sobre todo cuando es algo que no nos gusta o que nos toca leer. Y podemos creer que estamos entendiendo todo perfectamente, pero al terminar el párrafo no podemos dar una síntesis acerca de este, mucho menos podemos decir acerca de qué trataba o
Incluso puede que en el momentico digas, no, sí, trataba acerca de este tema en específico, pero a la media hora ya no sabes de qué trataba. En este sentido, tendremos que releer, y si nos enfocamos en ello, y si no nos enfocamos en ello, tendremos siempre la misma dificultad y no lograremos comprender el texto que estamos leyendo. En cuanto al cómo leer, es importante que lo hagamos en voz alta y no mentalmente, puesto que podemos distraernos, divagando en nuestros propios pensamientos. Sucede que estamos leyendo un párrafo, empezamos a pensar en otras cosas y cuando volvemos a la lectura, aparentemente ya hemos terminado. Pero es solo eso, terminamos, mas no comprendimos. Es casi como si aparentemente estuviésemos leyendo, pero realmente nuestra concentración está en otro planeta, algo por el estilo. Para evitar esto, tenemos que leer en voz alta y al mismo tiempo ir representando, ojo, este es el segundo paso, representar, ir representando en nuestra mente imágenes de lo que leemos. Es decir, si yo leo la frase, un carro rojo, debo representar ese carro rojo en mi cabeza e ir avanzando de esa manera en la lectura. Podemos hacerlo en bloques o por párrafos, para que una vez terminado el bloque o el párrafo, hagamos una síntesis de lo leído. Por otro lado, si encontramos una palabra que no conocemos, debemos hacer un stop inmediatamente y buscar su significado en el diccionario. Luego, hay que leer nuevamente contextualizando dicha palabra. Errores comunes al leer: perderse en la lectura y continuar leyendo, encontrar palabras desconocidas y asumir que sé el significado, sentir cansancio y no hacer una pausa, darme cuenta que no estoy entendiendo y continuar leyendo. Continuando con lo que dijo anteriormente mi compañera Wendy, les hablaré acerca de la sintetización, esquematización y releer. Para sintetizar, procedemos a una lectura activa, subrayando ideas relevantes, analizando el tema y en caso de dificultad, releemos para comprender muchísimo mejor el tema. En la esquematización se sintetiza la información en un esquema, resumen o se simplifican las ideas relevantes, las más importantes con nuestras propias palabras, facilitando así el proceso de memorización y retener la información. Y por último, releer. Una vez que hayamos hecho los pasos anteriores, tenemos que proceder a preguntarnos, revisar si comprendimos o no lo leído. Ahora, en modo de conclusión y a modo de recomendaciones, tenemos lo que se debe y no se debe hacer para llevar a cabo la técnica a cabalidad, o al menos para llevar a cabo una buena lectura. Se debe de tener la lectura en físico, tener una o más hojas en blanco dependiendo de lo extenso de la lectura, tener un lápiz, un borrador y si cree necesario algún lapicero de color. Todos estos implementos deben de tenerse antes de colocarse a leer para evitar cualquier distracción. No se debe poner música de fondo, no ver TikToks o hacer uso de alguna red social mientras se lee, no hacer videollamadas mientras se lee. Tratar en lo mayor posible de no tener alguna otra distracción alrededor más que la lectura y de lo que verdaderamente se vaya a necesitar. Si se tienen en cuenta y se siguen estos pasos, podremos evitar que nuestra mente divague en otras galaxias, planetas y demás. Sí, seguramente al inicio nos tomará más tiempo del que nos llevábamos a leer, sin embargo, a medida de la práctica mejorará la técnica y por tanto su eficacia, como todo proceso, a tal punto de poder ir eliminando pasos poco a poco. Sin más, esperamos que haya sido de su agrado y que sea de gran ayuda. ¿Alguna duda, alguna inquietud o algún comentario? Adelante, por favor.